Gusto saludarles por esta vía. Vamos a trabajar un poquito hoy en relación a otro tema. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Fíjense ustedes que yo estoy viendo vamos a ver, dejar de compartir. Estoy viendo el programa. Entonces, según el programa, nosotros tendríamos que trabajar con el punto 4. Vamos a ver. El punto 1 ya. El punto 2, que es la escritura pública, fue el primero que vimos ya. El punto 3 de la servidumbre ya. Hoy tendríamos que hablar del mandato. Pero el mandato, pues, aparte de ser muy extenso, tiene algunas particularidades, características que efectivamente sí nos van a llevar 2 clases. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Hoy vamos a ver el testamento y el día lunes vamos a trabajar en relación a la forma notarial en el derecho de familia. O sea, hoy miramos el punto 5 y el día lunes miramos el punto 6. Cuando regresemos del examen, vamos a trabajar el punto 4. Y así, pues ya vamos en orden 7, 8, porque si se dan cuenta, son un poco extensos los temas. ¿Estamos? Por favor. Va. Ahora, el día lunes vamos a hablar también un poquito en relación a cómo vamos a examinar. Creo que nuestro examen está para el 28 de agosto, ¿va ustedes? Para el 28 de agosto. Entonces, el día lunes vamos a platicar un poco en relación a eso. Y, ¿qué más? Bueno, digo que ahí nos quedamos. Ah, sí, les voy a decir qué es lo que tienen que estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? Bueno, hablando un poco en relación al testamento, los que estuvieron en el semestre pasado, pues tienen conocimiento un poco cuando hablamos un poco, en relación a la sucesión intestada y a la sucesión testamentaria. Intestada porque no hay testamento. Testamentaria es porque hay testamento. Debemos de tomar en cuenta también la responsabilidad que tiene el notario en relación a las formalidades esenciales a la hora de compulsar un testamento. Entonces, nuestro punto de partida pues, se encuentra en el artículo 935. Licenciado, no se le olvide la fotografía. Es cierto, ustedes, es la gran patria. Es cierto. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Título 2 de la sucesión testamentaria, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 934, libertad de testar. Toda persona capaz civilmente. Entonces estamos hablando que los menores de edad no pueden otorgar testamento. ¿Por qué razón? Porque no tienen no tienen capacidad de ejercicio, solo los derechos de goce. Bueno, entonces dice, toda persona capazmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El artículo 934
935 del Código Civil del Decreto Ley 106, concibe el testamento como un acto puramente personal y revocable mediante el cual una persona dispone de todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Repito, el testamento es un acto puramente personal y revocable, mediante el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Señorita Claudia Rodríguez, ¿se puede testar a través de mandato? ¿Su opinión? Pienso que sí, licenciado. No, Lic. Andy. Don Andy Marlon Besa. Don Esaú. No se puede, licenciado, porque dice que es puramente personal. Puramente personal. Exacto. Puramente personal. Repito, el testamento es un acto puramente personal. Artículo 935. Concepto del testamento. ¿Por qué no miramos el artículo 1688? Solo permítame un segundito, chicos. Bendiciones a todos y a todas. Ya, es que estaba saliendo un curso ustedes. Miremos el artículo 1688, por favor. 1688. Artículo 1688. Pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. ¿Tiene apagado su micrófono? El doctor no nos escucha. Disculpe, es que estaba terminando un curso ustedes. Disculpe. Bueno, entonces tenemos claro lo establecido en el artículo 935 y el artículo 1688, ¿verdad? Señorita Rodríguez, estamos, ¿verdad? Entonces sabemos que el testamento es Sí, un acto. perdone mi falta de
De atención. estamos aprendiendo. No, es que Estamos tengo una aprendiendo. situación aquí en la casa y eso me distrajo un poco, perdón. Va, no pasa nada. Va. Entonces, el testamento es un acto jurídico. Existe una manifestación de voluntad dirigida deliberadamente a producir consecuencias jurídicas, porque desde el día o desde el primer momento que toquen la puerta de su oficina, de su bufete, van a manifestar una voluntad. Bueno, el testamento es personalísimo. La voluntad testamentaria debe proceder directamente del testador. No puede sustituirse por la voluntad de un mandatario, representante o tercero. Si usted se hace acompañar si a su oficina notarial, a su sede notarial, comparece don Pedro que quiere otorgar testamento y manifiesta su voluntad, pero el hijo de don Pedro, la nieta de don Pedro, la novia de don Pedro, le empiezan a explicar a usted cómo es que don Pedro va a otorgar su testamento, entonces no es personalísimo el acto, porque la voluntad está siendo viciada, ¿verdad? El testamento es revocable mientras viva y se conserve capacidad para atestar. Fíjense ustedes, el otorgante puede modificar o dejar sin efecto su disposición testamentaria. Fíjense, produce efectos mortis causa. ¿Por qué? ¿Por qué creen que produce efectos mortis causa? Lo acabamos de decir. ¿Alguien? Porque surge efectos después de la muerte. Exactamente. Aunque el negocio jurídico queda otorgado y documentado en vida, las disposiciones matrimoniales, patrimoniales, testamentarias, están destinadas a operarse, a diligenciarse, a reproducirse después de la muerte. Entonces, desde la perspectiva, digámoslo así, del derecho notarial, porque estamos estudiando derecho notarial 4, conviene complementar la definición, digámoslo así, establecida en el código. Entonces, podemos decir que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne, esencialmente revocable y mortis causa, mediante el cual una persona capaz manifiesta su voluntad en las formas establecidas en la ley, disponiendo total o parcialmente de sus bienes y pidiendo incorporar otras disposiciones jurídicamente admisibles para que produzcan efectos después de su muerte. Entonces, las palabras solemne que van en el solemne tiene particular importancia. ¿Por qué razón? Porque es un acto solemne. En la compraventa, por ejemplo, determinamos efectos instrumentales que pueden afectar el documento sin necesidad de destruir el negocio subyacente. En materia testamentaria, en cambio, existen determinadas formalidades, que lo vamos a ver en este momento, cuya observancia es esencial para la validez del instrumento público. Es esencial para la validez del instrumento público. Bueno, el testamento presenta varias características jurídicamente simultáneas. Fíjense ustedes, podemos decir que es un acto unilateral. Para su formación basta únicamente la voluntad del testador. Entonces, para compulsar, para darle esa vida, para dar ese acuerdo de voluntad, para establecer, para darle vida a esa pretensión, a esa voluntad del requirente, basta únicamente la voluntad del testador. La aceptación del heredero no integra el otorgamiento del testamento. A su sede notarial tiene que estar únicamente el que va
a dejar la última, el que le va a compartir a usted cuál es su última voluntad. El heredero puede posteriormente aceptar o renunciar a la herencia. ¿Se recuerdan que vimos eso en el proceso sucesorio? ¿En qué momento es que se da eso? Disculpen. ¿En qué En la momento Junta de se da eso? Herederos. En la Junta de Herederos. Exactamente, en la Junta de Herederos. En la Junta de Herederos. En la Junta de Herederos. Entonces, el heredero va a decir, acepto, renuncio, refuto la herencia, pero su consentimiento no es requisito para que el testador otorgue válidamente su disposición de última voluntad. Dijimos que es un acto personalísimo. Esta característica merece especial atención, como lo leímos hace un momento en el artículo 935. Lo califica expresamente como un acto puramente personal, mientras que el Código de Notariado exige que el testador exprese por sí misma su voluntad. Y esto pues genera consecuencias. El notario interpreta jurídicamente la voluntad del testador. En ningún momento usted, mi estimado alumno, cuando esté ejerciendo el notariado, va a sustituir esa voluntad. El testador le va a proporcionar a usted qué es lo que él piensa, le va a exponer a usted la voluntad. El notario proporciona o adecua la forma jurídica para expresar esa voluntad en las hojas de protocolo, en el documento que nosotros le denominamos testamento. Por eso sería incorrecto que el notario decidiera quién debe ser heredero, cuánto recibe cuánto va a recibir cada heredero, qué bienes se le pueden adjudicar, porque nuestro ordenamiento jurídico reconoce la libertad de testar, según el artículo 934, que lo leo nuevamente. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de la herencia o los legados que dejare para personas u objetos determinados. Y esto lo integra con el artículo 1041. Entonces, entre la libertad para testar, la persona puede determinar dentro de los límites legales quiénes serán sus herederos, quiénes serán su legatario, qué proporción corresponde a cada uno, qué bienes determinados va a distribuir. También está permitida la sustitución, las condiciones jurídicamente admisibles, las disposiciones no patrimoniales permitidas por nuestro ordenamiento jurídico. Y fíjense ustedes que el artículo 936 establece los límites establece límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Entonces, ¿cuál es la libertad testamentaria? Según el artículo 936, las personas que tienen derecho a ser alimentadas. Bueno, esto tiene una consecuencia didáctica importante. El testador tiene libertad, pero no una libertad jurídicamente absoluta. Por ejemplo,
una persona pretende disponer testamentariamente de todo su patrimonio en favor de un tercero. El notario no debería limitarse mecánicamente a redactar. Instituye como único y universal heredero a... No. Antes debe de realizar la calificación jurídica de esa voluntad y advertir al otorgante sobre las obligaciones legales que pueden incidir en la eficacia de la disposición de esos bienes, de todos los bienes que tiene, porque aquí son bienes, son bienes muebles y bienes inmuebles. Aquí el notario, aquí aparece una de las funciones esenciales del notario, que es la función asesora. El artículo 937 establece: es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquier otras personas, y es nulo el testamento que se otorgue en virtud de contrato, ¿verdad? Esto se explica porque la esencia del testamento es precisamente su revocabilidad. No sería jurídicamente congruente entonces que dos personas contrataran. Yo te nombro heredero y tú me nombras heredero. La voluntad testamentaria no debe quedar contractualmente vinculada. Entonces, regla o ecuación es que el testamento no es igual a un contrato. Sí, don Jorge. Lick, ¿y qué pasa? O sea, ahorita lo que usted decía, que no podían entrelazarse, o sea, hacer contraparte en los testamentos, pero si el esposo tiene bienes y hereda, donde incluye a su esposa, y la esposa también tiene bienes y hereda al esposo, o sea, eso no es válido, porque ¿qué pasaría con los bienes, por ejemplo, de la esposa? ¿A quién se los heredas? Mire, pues, don Jorge, usted conoce la figura. Hagamos en cuenta que esos esposos están casados. Primero, si están casados. Preguntémonos si están casados. Dijo esposos, ¿verdad? Sí, doctor. Dijo esposos, ¿verdad? Primero, confirmemos que están casados. Respuesta: están casados. Perfecto. Segunda pregunta que usted, Jorge Arenales, se la tiene que hacer. ¿Cuáles son los regímenes del matrimonio, Jorge? Comunidad ganancial, separación absoluta y déjeme ver. Subsidiaria, creo. ¿Cuál? ¿Cuál es aún? Mancomunado, Estamos jodidos. licenciado. ¿Cómo? Mancomunado. No estamos adivinando, ¿va? No estamos adivinando, ¿va, señores? Porque eso ustedes lo tienen que tener en la punta de la lengua, pues. Yo no voy a regresar a Civil 1. Artículo 122, comunidad absoluta. Artículo 123, separación absoluta. Artículo 124, comunidad de gananciales. Entonces, Jorge, yo primero me tengo que preguntar bajo qué régimen están casados. Si están casados bajo el régimen de separación absoluta, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿verdad? Entonces, yo sí te puedo dejar como mi heredero. Tú me puedes dejar como tu heredero. Sí, pero ahí no estamos en la figura que les acaba de explicar, que sea un contrato. O sea, yo te nombro mi heredero, pero tú también me nombras como heredero. No. Aquí es voluntario, por eso leímos en 934 y 935.
¿verdad? 936, 937. Ahora sí es comunidad de gananciales, Jorge. Yo tengo que controlar qué significan los gananciales. Porque si estamos casados bajo el régimen de comunidad de gananciales, nos casamos en 1980 y para el 2026 hemos formado un patrimonio. Yo, Carlos Quino, no puedo venir y decirle a María, mira, te heredo, porque hoy me sacó la lengua a mi esposa y a ella no le voy a dejar nada. ¿Verdad? No, porque está el régimen de comunidad de gananciales. Yo tengo que entender qué son los gananciales. Y los gananciales establecen ¿qué? La mitad es para mi esposa, me guste o no me guste. Con la licenciada Elizabeth estábamos viendo no sé qué día un testamento, y viene yo creo que abogado era, viene el abogado y hereda, pero entre la herencia hay unos legados, pero se pasó llevando más de la mitad de lo que podía heredar. Entonces, cuando llegó la Junta de Herederos, el abogado que estaba asesorando a la viuda se da cuenta, inicia un incidente para reclamar en primer lugar en la Junta de Herederos sus gananciales, porque se tiene que apartar el 50% y el otro 50% entonces ya lo puede usted distribuir. Pero para eso, Jorge, tenemos que tener claro los regímenes de matrimonio. Pero solamente preguntar, porque aquí aprendo algo, ahí sí estamos un poquito mal, ¿verdad? Porque se entendería que estamos viendo la segunda parte del libro 5 del decreto ley 106. Por eso yo digo, y una vez más el programa, el que es responsable tiene que leer un poco derecho civil antes de la clase para ir entendiendo el tipo de contrato. Pero yo ahí me quedaría, Jorge. Don José Ezequiel. Sí, buenas noches. Para abundar lo que decía el compañero, yo creo que él se refería al hecho de que se pudiera malinterpretar la situación, porque muy ciertamente usted dice no se puede hacer como una forma de contrato, pero No. recordemos que el abogado mañoso o notario mañoso, por decirlo de cierta manera, o de cierta jerga popular, podemos ver que él no es necesario que haga un contrato, sino que le dice, mira, tú con tu esposa pueden hacer esto y esto, aunque tengan por absoluta separación de bienes, y que eso se malinterprete. Yo creo que eso era lo que quería decir el compañero, que a la final se pueda malinterpretar esa situación, no tanto como agarrar todos los regímenes o no saber qué régimen estaba el matrimonio, sino que la mala interpretación que se pueda dar. Es posible, muchas gracias por la observación, porque suma mucho, ¿verdad? Suma mucho, pero el objeto de la clase es trasladarles a ustedes lo que usted como notario debe de hacer. O sea, yo traslado parte de mi conocimiento de la preparación del curso, ustedes la integran con su experiencia de vida, con lo que estudian. ¿Para qué? Para que cuando estén en sede notarial y alguien les pregunte, mira, y tal vez por ahí, por el ejemplo que dice José, mira, y si hacemos un contrato y que mi esposa me deje como heredero y yo la deje como heredero, no, pues no se puede, ¿verdad? La respuesta no se puede. Eso es lo que usted tiene que responder como notario en su sede notarial. Ahora el pensamiento, perfectamente lo tengo claro, ¿verdad? Hay mucha persona pícara en la sociedad, pero nos vamos a apartar de eso, porque nosotros lo que estamos enseñando es la función del notario. ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Usted debe de entender, debe de tener claro que no existe, como lo dije hace un momentito, ¿verdad? Que la regla particular de 937, pues lo importante es que prohíbe el contrato de sucesión recíproca.
y declara nulo el testamento otorgado en virtud de contrato. Entonces, si yo lo hago, el documento puede nacer a la vida jurídica, pero adolece o puede ser declarado nulo el testamento, independientemente que nazca la vida jurídica. A ese punto quiero llegar yo. O sea, la regla es, el testamento no es igual a un contrato, ¿verdad? Cuando a usted tal vez le pregunte en su sede notarial, usted dice, no, no se puede. Y explica, porque usted tiene un fundamento, que es el 937, que es prohibido el contrato de sucesión recíproca, ¿verdad? Y para eso yo les tengo que explicar un poco lo relacionado a los regímenes del matrimonio. Porque la persona puede llegar, y dejémoslo pícaro, ¿verdad? Sin conocimiento, y le puede exponer a usted el caso. Pero hoy en día en nuestra sociedad, creo que la mayoría controla los términos. Ya no estamos como hace, tal vez con el respeto de mis contemporáneos que están tal vez en clase. Ya no. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Cualquiera carga un celular, cualquiera se alimenta de información. La cosa es qué tipo de información, ¿verdad ustedes? Bueno, entonces, entre la capacidad legal para seguir, entre la capacidad legal para atestar, debemos de distinguir, como lo decía, una regla general que puede testar quien tenga la capacidad exigida legalmente. Pero el análisis notarial no termina verificando únicamente el DPI, el estado civil de la persona. Fíjense ustedes que el Código Civil establece incapacidades específicas. Y está en el artículo 945. Incapacidades específicas para testar, el que se halle bajo interdicción. 2, el sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no puedan darse a entender por escrito. Y ese lo tenemos que integrar como en el 958 y el 961. Fíjense, el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Entonces, para otorgar un testamento, no necesariamente tengo que verificar, trae su DPI, su estado civil, nacionalidad, edad, empiezo. No, porque la observancia general para usted, mi estimado y futuro colega notario, es el artículo 935. Aquí pues damos una guía, establecemos de acuerdo al programa, ¿verdad? Abrir un poco la mente, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en sede notarial. Porque imagínense ustedes, en el momento de la capacidad debe existir en el momento del otorgamiento de la firma del testamento. Esto significa que el notario debe valorar la situación que tiene delante de él. Miren qué interesante, qué fundamental y qué responsabilidad más grande para usted, notario. Porque una persona puede presentar, fíjense ustedes, una persona puede presentar edad avanzada, enfermedad física, alguna limitación de movilidad, y sin embargo conserva plenamente sus facultades intelectuales, volitivas. Por tanto, la edad avanzada no equivale jurídicamente a incapacidad para atestar. Entonces podríamos hacernos una pregunta como notario. ¿Comprende el otorgante el significado y las consecuencias de las disposiciones que está realizando? Y con mucho respeto, mis queridos alumnos,
la persona puede llegar, como coloquialmente dice el vecino, ¿va? Puede llegar cuto a su sede notarial. Puede llegar solo con un ojo. No puede tener la mano, no sé, pues. Pero mentalmente, evolutivamente, está bien en sus facultades, ¿verdad? Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Fíjense en ustedes que nuestra responsabilidad en sede notarial sobre la capacidad mental, fíjense qué importante esto, porque aquí se procede con una de las mayores responsabilidades profesionales del notario. Vayámonos al artículo 42, numeral 4 del Código de Notariado. Alguien que me lo lea, por favor. Buenas noches. Título 4. Formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. Solo el 4, señorita. ¿Cuál fue el que le dije? El 4 fue, ¿va? Número 4. Fe de la capacidad del testador a juicio del notario. Ahí estamos, señorita, gracias. Artículo 42, numeral 4. O sea, la fe de la capacidad mental del testador a juicio de notario. Entonces, obsérvese bien la expresión a juicio de notario. El notario no realiza un diagnóstico psiquiátrico, no. Realiza un juicio jurídico notarial de capacidad, derivado de su percepción, yo como profesional, como notario, durante el otorgamiento de esa última voluntad. Entonces yo debo observar, entre otros aspectos, ¿qué debo de observar yo? Hagamos en cuenta, tengo el testador enfrente, ¿qué tengo que observar yo? La coherencia de las respuestas cuando yo le estoy preguntando, la comprensión de lo que está disponiendo, el reconocimiento de las personas que menciona, la comprensión general de su patrimonio, porque él dice, tengo 5 casas, tengo 2 carros, tengo una cuenta, tengo unas acciones, tengo, puchica, y le va describiendo ese patrimonio, la espontaneidad de esa voluntad, cómo la va describiendo en forma de cascada, la ausencia aparente de una coacción, por si lo acompaña alguien, que no le estén pegando un codazo, que el otro no se meta, como dicen coloquialmente, vulgarmente, el chute. No, la capacidad para comprender las consecuencias de las decisiones que está tomando, porque usted, notario, en su sede notarial, está ejerciendo una función notarial responsable, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, una precaución profesional importante para usted, notario, es, hagamos en cuenta lo siguiente, supongamos, el testador tiene 91 años. Tiene un patrimonio, puchica, considerable, vamos a ver, tiene mucha plata. Entonces hay una modificación radical del testamento anterior. Viene y le dice a usted, voy a excluir a todos mis familiares. Y quiero que la persona que me acompañe sea la heredera universal. ¿Qué opina usted respecto a eso? Tiene 91 años. Lúcido. No vacuto, ¿va? Consciente. Profesional. Pero está enamorado, ¿va? Tal vez va usted. ¿Qué hace, señorita Gladys Rivas, si le dice, mire, su sede notarial, yo quiero revocar mi testamento? Ya no quiero a los que dejé y voy a nombrar a esta patoja.
Pues si está en sus facultades, se le otorga el cambio, ¿no? La revocación. Y sí, ¿verdad? Y no es un trabajo, pues. Si yo tengo que llevar los frijolitos a la casa, ¿verdad? Y si cumple los requisitos y yo veo que está emocionalmente estable, entonces, sin miedo al éxito, ¿ah? Yo tal vez, licenciado, verificaría si no, pues obviamente si sigue casado, está separado. Y Por si eso, no pero ya tiene lo hijos hablamos, menores. todo eso ya lo hablamos, ¿verdad? Entonces, todo eso ya lo hablamos, ¿se recuerda? Todo eso ya lo Bueno, sí, hablamos, sí. qué régimen está casado, si está casado o no está casado, verificaría los bienes, verificaría la identificación, los testigos, porque ya vi el 42, el 29, el 31, el 44, ya revisé mi decreto ley 106. O sea, ya pasé todo eso, ¿ah? Hagamos en cuenta, Gustavo, ya pasamos eso. Sí, en ese caso sí otorgaría el testamento, la revocatoria. Entra. ¿Ah? Yo sí. Pues sí, ¿verdad? Aumenta un poquito más el precio a ustedes. ¿Verdad? Sí, o sea. Entonces, sí, efectivamente, nada de eso demuestra automáticamente una incapacidad, pero posiblemente podría crear un escenario de riesgo notarial, posiblemente. Entonces, efectivamente, la recomendación aquí es la que decía el compañero Gustavo. Tenemos que verificar todo lo que está bajo nuestra responsabilidad. Bueno, en el semestre pasado platicábamos un poquito, yo les decía a ustedes que es importante, lo repito nuevamente, es importante tener clara la definición, el concepto de de herencia y legado, porque en el testamento se utiliza el adjetivo heredero y legatario. Fíjense ustedes, esta diferencia debe quedar absolutamente clara para usted, estimado notario, clara, antes de redactar una escritura. Miren ustedes, fíjense que a mí me ha pasado un montón de veces. Por eso es que con la licenciada a veces sea la que me ayuda, pero ustedes me la espantaron, hombre. Entonces, hay veces uno hace las cosas a la carrera, uno no mide consecuencias. Y nuestro pecado como abogados, como notarios, es que a veces no nos tomamos el tiempo para estudiar, para leer un documento. Miren, es veneno. Y el error común es, a veces, que le creemos al compañero, a quien le preguntamos. A veces preguntamos un ejemplo sobre qué se tiene que hacer en una primera declaración en una audiencia penal. Pues chicas, si el pobre es más nervioso que saber quién, nunca ha ido a una. Entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces nosotros, aunque nos desvelemos un poco, nosotros cuando tengamos nuestra sede notarial, cuando estemos ejerciendo, muy pequeño puede ser el casito, la asesoría, cómo vamos a atender un cliente, pero la recomendación es, tratemos la manera de alimentarnos de información, porque ese cliente chiquitito le puede endosar uno grande, o ese cliente chiquitito le puede traer un bonito negocio. Y así es como usted va formando su carterita de clientes.
Pero si usted llega a la carrera porque se levantó tarde o porque pasó a desayunar o le agarró el tránsito por X o Y razón y medio la atiende, el señor no se va a ir o la señora no se va a ir así, digámoslo, ¿cuál sería? No se va a ir satisfecha la persona. Va a tener dudas. Entonces, la recomendación es por el adjetivo heredero y legatario. Entonces, usted debe tener claro qué significa heredero y qué significa legatario. Heredero es el llamado a suceder al causante en la universalidad o en una cuota de su patrimonio. Por ejemplo, instituyo como mis únicos y universales herederos a mis 3 hijos por partes iguales. Aquí va la diferencia con el legado. El legatario es aquella persona que recibe un bien, derecho o atribución particular determinada, como por ejemplo, lego a mi hija María Xiomara López Agastume el inmueble inscrito como finca, folio y libro. ¡Pum! Le pongo todas las características. Por ello, entonces, la herencia es a título universal o cuota del patrimonio. Y el legado es atribución particular. Entonces, no debemos de confundir estos dos adjetivos. No es, el artículo 947 establece que no es indispensable instituir heredero. Dice, la omisión de la institución de heredero en un testamento no anula las disposiciones que contiene los bienes, derechos y acciones de las cuales no dispuso el testador que omitió la institución de heredero. Pasan a sus herederos legales. Por ejemplo, una persona otorga testamento únicamente para disponer. Lego mi casa ubicada en Antigua Guatemala a mi hermana y no dispone de su patrimonio. O sea, tiene más cosas. Ella dio en legado una casa a su hermana. El testamento no se vuelve inválido por esa circunstancia. Respecto del inmueble operará la disposición testamentaria. Respecto de lo no dispuesto, corresponderá aplicar las reglas sucesorias pertinentes. También existe la revocabilidad. La revocabilidad constituye uno de los elementos esenciales de la institución testamentaria. Mientras viva el testador, su voluntad sucesoria no queda petrificada, o sea, no queda escrito en piedra. ¿Por qué? Porque esa voluntad ante cualquier notario, no es obligación que sea el mismo, puede ser modificada, puede ser ampliada, puede sustituir, puede revocar parcialmente, revocar totalmente, ¿verdad? Vamos a quedar. Puede revocar parcialmente. Bueno, también debemos de hacer una observación muy importante, fíjense ustedes, el testamento y donación por causa de muerte.
Son instituciones relacionadas, pero no son iguales. El Código Civil establece que las donaciones por causa de muerte se rigen por las disposiciones testamentarias relativas a los legados. Además, el artículo 43, léanlo por favor, el artículo 43 del Código Notariado exige para las escrituras de donación por causa de muerte las mismas formalidades del testamento. Entonces, esto demuestra nuevamente la intensidad del principio de solemnidad cuando la disposición patrimonial está destinada a operar mortis causa. Fíjense. Entre la clasificación de los testamentos lo trabajamos en el semestre pasado, pero para efectos didácticos debemos distinguir inicialmente, digamos, entre testamentos comunes. Dentro de ellos nos interesa especialmente para nuestro curso el testamento común abierto. El testamento común abierto. Así que, miren, estimados alumnos, por favor, quienes tengan tal vez este libro, en la página 216 hay un modelo del testamento común abierto. Yo les voy a subir una minuta. Está la plica, está la revocación, está la plica y están los avisos. Van a trabajar esto, ¿vieron? Porque viene el examen. Viene el examen, ¿vieron? Bueno, entre las solemnidades testamentarias, aquí llegamos a un puente muy importante entre el derecho civil y el derecho notarial. Fíjense, el Código Civil establece qué puede hacer el testador. El Código de Notariado establece cómo debe de documentarse jurídicamente esa voluntad cuando se utiliza la forma notarial correspondiente. Artículo 42. ¿Alguien que lo lea, por favor? Fíjense que en este artículo 42 del Código Notariado no exige formalidades esenciales, que diga formalidades especiales, adicionales a las generales según la escritura matriz, como la hora. Disculpen, exige formalidades esenciales, a diferencia de lo establecido en el artículo 29 con las escrituras matrices, porque el artículo 42 exige la hora, el sitio, la nacionalidad, 2 testigos, creo que es el juicio de capacidad mental del notario, ¿verdad? Entonces, entre estas formalidades especiales y esenciales, debemos de tener claro el artículo 29 del Código Notariado, lo debemos de integrar con el artículo 42, el artículo 31 y el artículo 34 y el artículo 44 del decreto 314, ambos del Código Notariado, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos de tener claro cuando estamos entrevistando al cliente y llega el cliente a nuestra sede notarial, lo que se refiere al principio de unidad de acto. El Código Notariado exige que el testador, testigos, intérpretes, cuando correspondan, y notario firmen en el mismo acto. Porque no puede estar con usted el testador y los testigos por otro lado. O no puede tener usted el testador por teléfono y los testigos enfrente. No es ni siquiera ni para el matrimonio, es así ustedes. La finalidad es asegurar que exista correspondencia, voluntad expresa, voluntad redactada, voluntad leída, voluntad confirmada y voluntad firmada. Todo ello dentro del mismo otorgamiento, en ese mismo acto.
Por eso sería gravemente defectuoso una práctica como los testigos vienen mañana, Lic, que le pueden pasar a firmar mañana, Lic, puede pasar usted por la firma, Lic, y si firman ellos hoy en la mañana, yo llego en la tarde. No, mis queridos alumnos y futuros notarios, no funciona así. La función del notario en el testamento es sagrada, una solemnidad y sobre todo una responsabilidad para que su instrumento matriz, su instrumento público, su escritura, como usted le quiera denominar, ¿verdad? No adolezca de nulidad, de vicio. Fíjense ustedes que cuando yo empecé, creo que fue el semestre pasado, yo les puse unas figuritas, les proyecté sobre las funciones de notario, y les hacía ver determinadas funciones. ¿Como cuáles? La función receptora, que recibe el notario recibe personalmente la voluntad de los interesados. La función directiva, que el notario orienta jurídicamente al testador. La función asesora, explica las consecuencias jurídicas que se pueden dar en el testamento. Si hoy tengo al testador, si mañana pasan los testigos a firmar, o que me estén hablando por teléfono y escribiendo el documento, no. La función modeladora, que transforma la voluntad empírica en cláusulas jurídicas. La función legitimadora, que verifica la capacidad, la identidad y los requisitos legales. La función autenticadora, que dota al instrumento de fe pública notarial, porque el Estado de Guatemala, a través de la Corte Suprema de Justicia, le otorga a usted esa fe pública. La función conservadora, que incorpora a usted el instrumento a su protocolo, pero el protocolo no es suyo, usted únicamente es el depositario y posteriormente cumple obligaciones de comunicación y explicación documental. Porque el artículo 45 del Código Notario establece la obligación específica de comunicar al registro de la propiedad respecto de los testamentos autorizados dentro del plazo establecido. Pero aquí también hay riesgos, fíjense mis queridos alumnos, riesgos jurídicos y riesgos notariales. Antes de redactar un testamento, el notario debería tener presente al menos 5 grandes grupos de riesgos, o por lo menos establecerlos, más ahora con este decreto 15-2026, el riesgo de capacidad, dudas sobre las facultades intelectuales o evolutivas, origen del pistillo, riesgo de voluntad, la coacción, la influencia indebida o la voluntad ajena. El riesgo patrimonial, disponer de bienes que no pertenezcan exclusivamente al testador o describirlos incorrectamente. El riesgo sucesorio ante las instituciones, legados o condiciones jurídicamente ineficaces. Es un riesgo formal, incumplimiento de las solemnidades generales, especiales o esenciales. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de redactar un instrumento público, ¿verdad? Tenemos que tener demasiado cuidado. Fíjense ustedes, por el tiempo, entre las formalidades generales, el testamento común abierto, pues es una escritura matriz. Por consiguiente, antes de aplicar sus reglas especiales deben de observarse las formalidades generales correspondientes al instrumento. Entre ellas debemos de controlar, según corresponda, el número de orden del instrumento, el lugar, el día, el mes, el año, la comparecencia, la identificación, los datos generales, la fe de conocimiento para algunas personas que están... Ahora casi ya no se ve.
Se ve mucho con el abogado contemporáneo o aquel que tiene un carnet del 7000 para abajo, porque dan fe de conocimiento de la identidad. Entonces, después de los datos de identificación, dan esa fe de conocimiento y al final del instrumento público dan nuevamente fe. El decreto 314 establece que con una vez que usted dé fe es suficiente, pero hay que saber dónde dar fe. No se queda en la fe de conocimiento después de la comparecencia. Se tiene que dar fe, una vez, basta con una vez, pero es al final del instrumento público. Entonces usted tiene que tomar muy en cuenta, entre las formalidades para autorizar su testamento, el artículo 29, el artículo 42, porque el artículo 42 del Código de Notariado no sustituye al artículo 29, se acumula. Podría haber una regla, una ecuación como cuál, artículo 29 más artículo 22, más demás normas aplicables, la estructura formal de testamento común abierto. Entonces nosotros tenemos que tomar claro y tenemos que tener presente los artículos explicados en clase. Los artículos explicados en clases. Vamos a ver. Estaba viendo aquí. Son preguntas que el notario se puede hacer. ¿Quién testa? Lo que decía hace un momento. Tenemos que identificar la identidad, la capacidad mental a juicio del notario. ¿Quién quiere la voluntad auténtica, la libre convicción? El control que tiene que ejercer el notario previo a la hora de compulsar un instrumento público. Hablaba sobre los artículos que tenemos que integrar a la hora de nosotros establecer o redactar nuestro documento, nuestro testamento, ¿verdad? Hablamos de obligaciones previas, de entrevista de preferencia a ustedes, a solas, de la persona que va a atestar, porque tenemos que tener cuidado que esa voluntad no esté viciada, no influya a una tercera persona. Tenemos que ver el juicio de capacidad, esa evolución jurídica notarial, no mediática, que comprende el acto y sus consecuencias, porque el notario es garante de esa formalidad, de esa responsabilidad. Tenemos que también revisar y documentar ese patrimonio. Si yo digo que tengo 5 bienes inmuebles a mi nombre, como lo hemos platicado en el curso, tengo que revisar las certificaciones del Registro General de la Propiedad. Tengo que revisar si son vehículos, el certificado de vehículo, si son acciones, tengo que tener a la vista el libro de registro de acciones, tengo que verificar entonces en el registro mercantil que efectivamente la entidad está inscrita, que efectivamente quiénes son los socios, tengo que leer la escritura de constitución, tengo que verificar los estados de cuenta de esa sociedad anónima. Entonces, no es simplemente, mis queridos alumnos, de empujarse el testimonio, ese cualquiera lo redacta, pero esto lleva un plus, lleva una responsabilidad, por eso es la responsabilidad de las obligaciones previas y posteriores que debe de controlar el notario, ¿verdad? Está lo de los testigos, entre las obligaciones concurrentes, recibir la manifestación personal de la última voluntad del testador, la lectura notarial clara, averiguando la comprensión al final de cada cláusula, leyendo, viendo a la persona, si no hace un gesto, si no lo están codeando, leyendo, viendo a la persona que efectivamente esa es su última voluntad, que no exista vicio, ratificar la confirmación definitiva
de lo escrito ante usted, notario, si está bien lo que usted escribió en sus hojas de protocolo, la firma. Entre las obligaciones posteriores está la del testimonio especial, pues ustedes saben ya las obligaciones que tiene, saben del fundamento, el aviso registral. Para el registro de la propiedad, el artículo 45, plazo 15 días siguiente, el formato, el aviso notarial. Tenemos un aviso notarial, se los voy a mandar, lo tengo en PDF, se los voy a subir, y pilas, va ustedes, porque se recuerdan que también este año entró en vigencia el decreto 6-2026. Ese yo me recuerdo que se los expliqué en el semestre pasado, ¿verdad? Me recuerdo que se los expliqué en el semestre pasado. Fíjense ustedes que el artículo 42, numeral 7, vamos a ver, quedémonos unos 10 minutos más, vamos a ver. El artículo 92, numeral 7, establece una forma especial para atestar. Si el testador no habla español, deben de intervenir 2 intérpretes elegidos por él mismo, quienes traducirán su disposición en el acto de expresarlas. Observe, no es un intérprete, son 2 intérpretes. Y además deben de ser elegidos por el propio testador. Esta formalidad debe coordinarse con las restantes, con el resto de disposiciones establecidas en el decreto 314. Asimismo, lo que les decía hace un momento, la firma en el mismo acto. Eso está en el numeral 8, que exige que el testador, testigos, intérpretes, cuando existan estos, más el notario, firmen en el mismo acto. Acá aparece con toda claridad el principio de unidad del acto. Unidad del acto. ¿Verdad? El testador, ¿qué pasa si el testador no puede firmar? El artículo 42, numeral 9, dispone una regla específica. Cuando el testador no sabe firmar o no puede firmar, debe de colocar su impresión dactilar del dedo pulgar de la mano derecha. Firma por él un testigo adicional, quien deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. ¿Cuántos testigos? Fíjense ustedes, ¿cuántos testigos intervienen en el supuesto normalmente? 2 testigos instrumentales, pero si el testador no sabe o no puede firmar, 2 testigos instrumentales más un testigo que firma por él. Por tanto, entonces, ¿serían cuántos? Tres. Ya no sé, lo dejamos aquí. ¿Cuántos son? 3, licenciado. 3, Lic. Eso es, son 3. Son 3. Son 3 testigos. También debemos de tomar lo que establece el artículo 44, que dispone los testamentos y donaciones por causa de muerte, pues son formalidades esenciales, además de las que contempla el artículo 31, porque ahí está la hora de otorgamiento, la presencia de los testigos, la expresión de la última voluntad del testador, la lectura del testamento, las firmas que corresponden, ¿verdad? Entonces, por favor, mis estimados alumnos, tratemos la manera de estudiar estos artículos. Tratemos la manera de estudiar estos artículos. Desde ya les digo, por si se me olvida el lunes o tal vez no me conecto o saber qué, pero yo sí he considerado examinarlos, ya sea el testamento o de la compraventa. Entonces, por favor, te aviso, no hay engaño. Practiquen el testamento. Mi responsabilidad es explicar. Trato la manera de explicar. Les voy a subir una minuta, trato la manera de subir una minuta, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes que a veces cuando uno
las damas, las mujeres son para esto, puchica, tienen una creatividad que yo sí me he asombrado, ¿va? Porque a veces tienen y dicen, bueno, no hace que me confunda eso. Entonces hago mi listado de control de protocolo. Yo entregaría yo Carlos Quino, ¿verdad? Entonces podríamos hacer una lista de verificación antes de autorizar un testamento común abierto, como un control previo. Eso se lo vi yo a una abogada, mujer, escritura pública. Entonces ya se hacen unos cuadritos, ¿va? Check-in, cuando va a otorgar un testamento. Escritura pública, fecha, hora y lugar, sitio, nacionalidad, identificación del testamento, 2 testigos instrumentales, juicio notarial de capacidad mental, voluntad expresada personalmente, ausencia perceptible de coacción, 2 intérpretes si corresponde, lectura clara y distinta, confirmación al final de cada cláusula, ratificación, firma del testador, impresión dactilar, si no sabe firmar o no puede firmar, testigo adicional en ese supuesto, firma de los 2 testigos instrumentales, firma del intérprete cuando exista, firma y sello del notario. Es un checklist, ¿verdad? Que usted lo puede tener a la hora de autorizar un testamento, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar por aquí, chicos, ¿verdad? Nos vamos a quedar por aquí. Yo quiero hacerles un par de preguntas y tal vez, no sé si cómo responder, ¿verdad? ¿Creen que su punto de vista, cómo llevamos las clases? ¿Hay que reforzar en otro lado? ¿Me hace falta ver alguito? ¿Consideran ustedes? ¿Vamos bien así? Pero sí me gustaría, por lo menos previo a despedirnos hoy, por lo menos tener un par de comentarios o algunas manitas para saber por qué todos somos seres humanos y a veces hay que reformular, mejorar. Las observaciones son buenas, ustedes. A mí me gusta que me hagan observaciones. Yo aprendo cada día y si usted me dice, mire, yo creo que se salió del tema, yo creo que tendría que profundizar, tenía que sintetizar, o yo creo que, como dicen en lo jurídico, mucha doxa, hombre, ¿verdad? Más epistemia, entonces, no sé, ¿verdad? Pero sí, tal vez alguien va. Buenas noches, doctor. Por mi parte, yo le digo de que excelente su cátedra. Me amplía más mis conocimientos, más como procurador, porque sí, he aprendido bastante con usted. Como digo, por mi parte, yo le agradezco por darnos sus conocimientos y continúe con su programa así como lo tiene, porque sí, yo sí le voy comprendiendo bastante. Sí, a veces uno pues tiene dudas, ¿verdad? Yo creo que es de humanos preguntar y enmendar en todo caso. Pero sí, si alguien tiene algo, con toda confianza, por favor, ¿verdad? Con toda confianza, porque vamos a ser abogados. O sea, nosotros no tenemos que tener pena, nervios, vergüenza, o como dicen a veces, ¿verdad? No debemos de estar chiviados, ¿verdad? Mira, yo creo que te faltó esto, yo creo que hay que hacer esto, Nico, mire, ¿y qué tal si nos da esto? Pero es bueno, ¿verdad? Es bueno el diálogo y platicarlo, por favor, es bueno. Sí, señorita Rosario. Muchas gracias, licenciado. Únicamente con relación al protocolo, yo tengo la consulta en que, por ejemplo, como los testimonios y la razón de testimonio, específicamente con relación al testimonio de la escritura, si en algún momento podemos sacar fotografía en lugar de fotocopia, porque como no todas las máquinas tienen para sacar tamaño oficio, entonces me surgió la duda en que si usted iba a aceptarlo de esa manera o obligatoriamente lo tenemos que hacer como una fotocopia. ¿Cuál? Repítame el testimonio. Sí, el testimonio de la escritura, por ejemplo, cuando uno se saca la fotocopia para poder hacer la razón de del testimonio. Pero me está hablando para el protocolo. Exactamente, sí. Pero ahí no se asigna testimonio. Por ejemplo, yo me di cuenta que en el caso práctico número 1, cuando hicimos
presentamos la tarea. Eso es La uno de tarea, los... sí. Sí. En la Eso tarea, es uno de los- sí. Exactamente, pero dentro del La protocolo... tarea que les dijo, mire, usted me está hablando de la tarea que yo dijo aquí cuando damos clases. Sí, pero fíjese que con relación a la instrucción en el protocolo establece que el primer de los instrumentos es entiendo yo que es el que elaboramos en clase, o no sé si Ajá. estoy equivocada. Sí. ¿Es el mismo? Sí, puede ser el mismo, sí, no hay problema. Ah, sí, entonces mi duda era esa, ¿verdad? Si con relación al testimonio podía ser, si en dado caso no pudiéramos elaborar, o sea, tener la fotocopia como tal, una fotocopia, podría ser el escaneo o una fotografía, pero no sé si en ese... Pero ahí no va. En el ejercicio sí. En el En el ejercicio sí, ejercicio correcto, sí, ajá. pero en Sí. el protocolo no va. Ok. En el protocolo no van testimonios. Solo avisos al Archivo General de Protocolos. Ya, sí. Ajá. Va, muy bien. A veces las dudas van surgiendo conforme uno va trabajando, Exactamente, ¿verdad? claro que sí. Pero, Para sí. eso estamos, para ir Muchas evacuando, gracias. ¿verdad? Algunas Muy dudas. amable. Ajá, sí. Va, entonces estamos, chicos, y cualquier cosa me van escribiendo. Nos vemos el día lunes. Feliz noche, doctor. Feliz Adiós. noche, doctor. ¿La foto, doctor? Gracias. Ya la tomé. Ah, ok. Ya la tomé. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, bendiciones, doctor. Dios, gracias por todo.